hora que compartimos juntas en el 28.2 y estamos con nuestra primera entrevistada del día. Hemos estado hablando hace un tiempo respecto del Plan ENIA, de cómo se contempla la realidad de los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados y bueno, cuánto importa la Ley de Educación Sexual Integral aquí en la Argentina, en Tucumán en lo especial y sobre todo en adolescentes, niños, niñas y jóvenes, ¿no? Bueno, para todo este contexto y para conocer un poco más en profundidad qué pasó ya tras el cierre del Plan ENIA, estamos con María Pía Diambra. Ella justamente es referente del Plan ENIA aquí en Tucumán. ¿Cómo estás, María Pía? Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Esto que vos decís, ¿no? El cierre del Plan ENIA, que vuelvo a estar aquí, ya estuve en otra entrevista. Y me parece importante remarcarlo justo un día como hoy, ¿no? Ni una menos. Bueno, que nos encuentra desamparados de políticas públicas destinadas a mujeres y a diversidades, ¿no? En este momento. Y de alguna manera también, ¿no? Creo que esto del cierre marca las consecuencias y las estadísticas que beneficiaron, ¿no? Sobre varias cosas. Y si hablamos de números, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles han sido los resultados de este programa que está funcionando? Y eso es lo más terrible, porque es una política pública que tenía una parte muy fuerte en monitoreo. Entonces tuvimos la suerte de poder medir todos los movimientos y hubo un descenso del 50% de los embarazos no intencionales en la adolescencia. ¿En cuánto tiempo? ¿Durante toda la aplicación del programa? Durante los 7 años que estuvo el plan, sí. Y en algunas provincias incluso más, ¿no? O sea, esto es el promedio a nivel nacional. Cada provincia tenía como su índice, acá en Tucumán también, el 50%. ¿Qué cantidad de personas, adolescentes, chicas, se acercaban a consultar o cómo, pensando en esas personas que quedan sin la contención del Plan ENIA, ¿no? Bueno, teníamos 2 líneas de trabajo, que era una de manera individual, donde las adolescencias se acercaban de manera voluntaria a lo que se llamaban asesorías, que era un espacio privado, íntimo, donde podían consultarnos cualquier cosa que quieran saber sobre derechos sexuales y reproductivos en particular y derechos en general. O sea, si querían ir a la escuela o incluso llegaban con temáticas como prevención del suicidio, situaciones de abuso, ¿no? Y eso lo pudimos medir el año pasado, llegamos casi a 6.000 asesorías. Pero además estaba la línea del trabajo con talleres, que eran grupales, donde ahí sí es más difícil de medir porque a veces eran multitudinarios, digamos, llegamos a tener talleres con 100 adolescentes, ¿no? Donde llegábamos y nos estaban esperando para hablar del tema, para jugar, porque teníamos muchas actividades lúdicas para aprender cuestiones sobre derechos y cuidado. Y en ese sentido, ¿no? Hablamos de 6.000 personas, hablamos de esta gran convocatoria. ¿Llegaban por voluntad propia? ¿Llegaban, o sea, cómo hacían para captar, ¿no? La atención sobre todo? Bueno, ahí se diferencian, el plan ENIA estaba compuesto, se llama plan porque son muchos programas dentro del plan. Y en Tucumán había 4 dispositivos. Entonces, tener los dispositivos que están en las escuelas y en los equipos de salud de los CAPS, que tienen lo que nosotros llamamos población cautiva, porque están ahí los adolescentes, están ahí. Y después el equipo de ESI, que era quienes capacitaban a los docentes, también estaban en las escuelas, y el equipo en el que yo estaba, que eran las asesorías de base comunitaria, donde estábamos en los barrios. Y ahí sí era complejo, porque era salir a conocer el barrio, buscar las necesidades, escuchar y convocar a los adolescentes a algún lugar por donde circulen. Entonces generalmente lo hacíamos en una plaza o en un comedor, en un merendero, estábamos en algunos dispositivos donde ya había armado algún otro tipo de programa o articulación con desarrollo social, por ejemplo. Y así llegamos a convocar, pero era mucho tiempo de diagnóstico del barrio, de ir pensando, porque cada barrio tenía su historia totalmente distinta y su necesidad diferente. Desde acercar el CAPS o, no sé, sacar, por ejemplo, DNI, ¿no? O sea, por eso lo importante del Plan ENIA, que no era solo la prevención del embarazo, ¿no? Nosotros acercábamos el Estado realmente con cada agente territorial. Y eso hoy no está. Y eso es lo que hoy preocupa, porque, por ejemplo, gracias al plan, hemos logrado que estén presos muchos abusadores, gracias a la intervención de alguna asesora que a través del relato de un adolescente pudimos activar un protocolo. Pienso en no solamente en las adolescencias que se acercaban, estas 6.000 personas, sino también la capacitación docente, porque hablar después de que se desarma un programa, de pronto las
preguntas que me surgen es, bueno, ¿qué pasa con quienes trabajaban en el Plan ENIA? ¿Se quedaron sin ese trabajo? Ok, realidades distintas. Pero sobre todo, ¿qué pasa con los docentes a los que capacitaban? ¿Qué pasa con las adolescencias? ¿A dónde van ahora? ¿A dónde pueden ir? Digo, si vos eras siempre mi referente del Plan ENIA y ahora me decís, ya estoy fuera del programa, ¿qué más me respondés? Tenés este problema de, sos docente, te querés capacitar, ¿a dónde voy? Sos adolescente, tenés una inquietud respecto de un embarazo no deseado, ¿qué hago? Bueno, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que más allá del trabajo de uno, ¿no? Que también es doloroso, obviamente, en esta circunstancia, pero que quedaron adolescencias desamparadas porque el trabajo que nosotros hacíamos y lo que hizo, creo que tenga buenos resultados, es que generábamos un vínculo con los adolescentes. Era algo que el adolescente te estaba esperando todos los lunes, que vos ibas al barrio o estabas en el CAPS o lo que fuera, te estaba esperando, sabés que vos estabas porque un poco ENIA se creó entendiendo la lógica de que los servicios de salud no están pensados para adolescentes. Los horarios en los que se entregan métodos anticonceptivos son horarios en los que están en la escuela. En el mejor de los casos, ¿no? Si están escolarizados, pero digo, son horarios que no están pensados para ello. Entonces nosotros armábamos ese nexo. Capacitábamos incluso a los equipos de salud, los sensibilizábamos en materia de derechos para que sepan que no le están haciendo un favor al adolescente. Era un derecho del adolescente, entonces que lo esperen un ratito más, que no corten a las 12, que corten a la 1 para que el adolescente salga de la escuela y llegue a buscar su pastilla o llegue a una consulta con la ginecóloga, ¿no? Como cambiar un poco las lógicas también de los servicios. Y hoy si vos me preguntas a quién van, no hay nadie que tenga referencia, porque si hay algo que tenía el plan es que las capacitaciones que teníamos eran muy constantes. Entonces yo no sé si hoy en la provincia hay alguien tan capacitado como el personal del Plan ENIA, en todas las temáticas, porque nos llegaban, como te digo, situaciones de suicidio, de intento de suicidio, teníamos que derivar a los CAPS, buscábamos, como la mayoría éramos psicólogos, buscábamos a salud mental, como ensamblar una articulación con la residencia, ¿no? Buscándole la vuelta. ¿Y qué impacto se espera ahora? Digo, porque decías, tenían un monitoreo, pudieron monitorear bien el antes y el después de la aplicación del Plan ENIA. Ahora que se terminó, ¿quién va a monitorear el impacto, digo, que no haya reducido, o sea, o que se empiece nuevamente a ver embarazos adolescentes, que se incremente esta reducción que tenían del 50%? ¿Cómo? No sé, ¿cómo no hay se forma puede de medir? medirlo. No hay forma de medirlo, ese es el problema, porque el Ministerio de Salud de Nación sacó un comunicado diciendo que iban a rediseñar el plan, que habían quedado sin efecto 620 contratos. Pero lamento decirle que éramos 620 los que trabajábamos a nivel nacional, ¿no? Que por ahí la gente no sabe y cree que ha quedado alguien. No quedó nadie del Plan ENIA. Entonces, también es pensar como, bueno, ¿quién va a hacer ese monitoreo? Además, ¿quién lo va a articular con la provincia si no hay nadie en provincia de ENIA? O sea, ¿qué Claro, ¿no? Y número ahí también se buscaría? destaca la importancia, porque más allá de que ustedes tenían la articulación con la educación, porque es muy importante que el docente se capacite para poder transmitir a los niños, imagino a esos niños, también a esa docente, con necesidades que les surgen en el aula a partir de esto, que tampoco va a tener una forma directa, porque es como vos decís, tenemos un Ministerio de Salud, tenemos un Ministerio de Educación, pero hay tantas áreas que nunca termina de haber un seguimiento necesario con el adolescente, ¿no? Incluso, bueno, la parte de ESI de provincia también está desmantelada, entonces tampoco hay a dónde recurrir, que eran compañeras también del Plan ENIA, una de las patas es ESI. Entonces tampoco la provincia ha quedado realmente como muy desenmarcada en materia de derechos, en lo que tiene que ver. ¿No los han convocado desde la provincia? Nosotros hemos ido a tocar puertas, en realidad. No nos han convocado, no sabemos bien por qué, porque la realidad es que ENIA lo conocieron mucho, hemos trabajado con los 3 ministerios, de Desarrollo, Educación y Salud, y hemos hablado con legisladores, hemos hablado con intendentes, hemos buscado la forma, pero bueno, la respuesta es que no hay presupuesto. Hoy en día con quien sí venimos intentando negociar es con el CIPROSA, porque al ser personal de salud nos necesitan también, y con esta formación, porque la realidad es que hoy no hay políticas públicas para los adolescentes. Entonces también esa pata en Tucumán era muy fuerte de ENIA, y estábamos en todos lados, porque el plan ENIA tenía departamentos priorizados, pero terminamos laburando en todo Tucumán. O sea, esa es la realidad. Entonces, hoy estamos viendo con el CIPROSA si hay una posibilidad, ¿no? de que absorba a los trabajadores del Plan ENIA. Estamos a la espera,
pero de ahí en más como que si sentimos esto, ¿no? Estamos preocupados de, che, ¿alguien se preguntó qué va a pasar con todas estas políticas que el Plan Enia filtraba y articulaba y ejecutaba? Porque no articulábamos hasta con el Ministerio Público Fiscal. O sea, teníamos articulaciones muy armadas donde se pensaba mucho cada situación. Y hoy no está eso, entonces si no hay alguien de Enia para resolver, ¿cómo queda ahí, no? Pienso, sí, es muy difícil, ¿no? Y pienso en este contexto político donde el presidente es libertario y tiene toda esta gran afinidad por el mercado y la regulación del mercado y las privatizaciones, ya que está todo el aparato dispuesto, ¿no? Y estas articulaciones, pienso, capaz que son 650 620 en toda la Argentina, acá en Tucumán capaz que hay 15 personas. ¿Cuántas personas son acá en Tucumán? No, en Tucumán somos 63. Bueno, 63, un excelente número. No sé, conformar una cooperativa, hacer una personería jurídica, hacer una empresa que articule de pronto y que empiece a brindar y a capacitar las escuelas, bueno, se empieza a cobrar, pero digo, esa pata está, y de última pensar algo social para aquellas personas que tienen menos recursos o una cooperativa, y así generar una fuente de trabajo para ustedes y no queda tal desamparo, porque con el Estado hoy no se puede contar en este contexto. Entonces lo pienso coqueteando un poco con el mercado, ¿no? ¿Se habla de esto al interior de los trabajadores que perdieron el trabajo? La verdad que hemos quedado muy choqueados. La verdad que ha sido muy doloroso porque todos tenemos mucha antigüedad. 7 años de trabajo donde nos formamos, estábamos pasando a planta, incluso en noviembre, diciembre, se cortó con el cambio de gobierno. Lo cual implicaba una mejora de nuestras condiciones laborales, ¿no? Totalmente, porque si yo hoy cuento cuánto cobraba, la verdad que no le implicamos un gasto al Estado. No solo por el monto que nos pagaban, sino porque la plata venía del PNUD. ¿Cuánto cobrabas? 264.000 pesos. Por Ese mes. era mi sueldo. Por mes, por trabajar 30 horas. Y con toda la especificidad que se necesita, ¿no? Porque hay un pedido de título de grado, trabajo en la parte comunitaria, como ciertas especificidades del rol, ¿no? Pero además de eso, los fondos vienen es un fondo internacional, viene del PNUD, que es de la ONU, que es el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces tampoco implicaba un gasto, un costo al Estado. Eso también es pensar que a veces creemos que todo es un costo del Estado y que están recortando al Estado. No, están recortando derechos con un discurso de el Estado. Nosotros no éramos un costo para el Estado, no ponía plata el Estado, ponía plata el PNUD según ciertos objetivos que se pensaron a 2030. Ahora pienso, ¿cómo llegamos a 2030 si no se pueden cumplir con esos objetivos? ¿No? O sea, porque, bueno, hay como muchas cuestiones que se dejaron de lado, no solo el Plan Enia, ¿no? El Ministerio de Salud está desmembrado desde diciembre. Nosotros estábamos sin directora, ¿no? Como muchas direcciones sin cabezas, incluso hasta el día de hoy. Y uno se pregunta, ¿no? Qué poco inteligente esta postura libertaria, ¿no? En la quita de derechos, porque si estamos hablando de que hay un programa que ha demostrado resultados positivos y que, si lo pensamos como libertario, reduce gastos, ¿no? Porque esa es la realidad. Si pensamos como la cabeza libertaria, esto les reduciría gastos. Ahora no, lamentablemente es una situación bastante complicada. Esperemos que también hayan sembrado la semilla, ¿no? En estos adolescentes y esto se replique mientras haya un Estado nacional que los contemple, ¿no? Sobre todo. Sí, a ver, nosotros seguimos contestando los mensajes, obviamente. Uno no se puede despegar porque lo que nos sostenía con ese sueldo, ¿no? Y con todo lo demás, eran las convicciones y de entender que son derechos, ¿no? Y que los derechos hacen a las subjetividades adolescentes. Yo no puedo pensar una adolescencia desamparada de derechos que no pueda ir a un CAPS a retirar un método anticonceptivo. Y hoy va a empezar a suceder, porque además el 30% de la cartera de métodos anticonceptivos ha entrado por el Plan Enia. Entonces hoy ya hay un 30% menos de métodos anticonceptivos. Y que hay un Ministerio de Salud que no está realizando campañas así masivas ni campañas en las plazas como antes, por ahí capaz que se solía ver, ¿no? No lo está haciendo. No lo está haciendo y además no solo el problema van a ser los embarazos, que los vamos a ver a corto plazo, ¿no? Los embarazos que son no intencionales, porque siempre recalco lo no intencional porque son muchos factores, no es solo no tomó la pastilla, se olvidó, no. Pasan un montón de cosas en el cuerpo y en la vida misma. Si yo voy al CAPS y no hay pastilla, no,
a ver, yo estoy teniendo la intención de cuidarme, hay algo ahí que falló, ¿no? Y no solo eso, sino la cantidad de infecciones de transmisión sexual que van a empezar a aparecer, que habíamos logrado con el uso del preservativo, pero diezmar un montón, ¿no? Y ahora van a volver a aparecer. Entonces también pensamos que se van a colapsar los servicios de salud con todas estas cuestiones y no van a tener gente preparada, que ese es el problema. Bueno, recordar, ya con este pie, siempre que se habla de salud sexual, me siento en la obligación de recordar que el preservativo es de verdad lo más importante en cuanto a métodos de protección y anticoncepción de barrera, no solamente para los embarazos no planificados o deseos, sino para las infecciones de transmisión sexual, así que es súper importante utilizar el preservativo y después todos los métodos anticonceptivos complementarios, siempre acompañados de un médico o médica para que no te haga daño a tu salud. Te quería pedir una reflexión, Pía, de esta fecha, 3 de junio en 2015, se llenaban las calles de toda la Argentina de mujeres y bueno, una fecha que decidimos decir basta, ¿no? Ni una menos, una reflexión. Bueno, yo diría que salgamos de nuevo a las calles por pedir, ¿no?, que no haya marcha atrás con los derechos para mujeres, ¿no?, y disidencias, porque creo que yo siento que estamos un poco, no sé si sumisos o nos congeló lo rápido de la marcha atrás con todo, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a pedir no solo por una, sino por todas esas cosas, porque atrás de un trabajador del Estado hay una política pública que sostenía a millones de mujeres, porque el Plan ENIA, la mayoría de las laburadoras eran mujeres y a la población que llegábamos eran mujeres la mayoría, entonces creo que hay que pensar que no es ingenuo, ¿no?, que vayan por ese lado cuando después de un 3 de junio se llenaba la plaza de esa manera, ¿no? Entonces que tenemos que volver a reivindicar ese poder que tenemos en las calles, porque el poder no es solo a quien votamos y está en ese lugar, sino que también se lo hace en el pueblo, ¿no? Muchas gracias por la visita y bueno, desde acá nuestro abrazo a vos y a todos tus compañeros. Seguimos, ya estamos en el final prácticamente de Luz Verde, 9:51. Ania, ¿alguna información cortita antes de la despedida? Aprovechar para recordar que hoy a partir de las 5 de la tarde se va a hacer la convocatoria.